Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de esta serie de webinars de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. El webinar del día de hoy es Sistemas de Gestión, Resolución Efectiva de No Conformidades. Nos acompaña el ingeniero Fernando Cruz Castro, quien es instructor de capacitación de AENOR. Fernando es una autoridad en la materia, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener una presentación muy interesante el día de hoy. Bueno, aprovecho la oportunidad para, para platicar un poquito acerca de nuestro próximo webinar de la semana que entra, ¿verdad? Que son webinars gratuitos. Tenemos a Emilio Tamés Medina, director de negocios empresariales de NVIDIA. NVIDIA es la plataforma de la nueva era de cómputo para visualización, virtualización e inteligencia artificial. Miércoles 24 de marzo tienen ahí el código QR para que si gustan darse de alta de una buena vez, por favor, no se registren de inmediato. Bueno, a platicar un poquito acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, acerca de nosotros. Es una asociación privada sin fines de lucro, fundada en 2007, que agrupa las principales empresas de la industria aeroespacial nacional, que se dedican a manufactura, mantenimiento, diseño, ingeniería y otros servicios. Tenemos aproximadamente unos 120 miembros, que son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales del país. Tenemos una gran red de colaboración, no solamente con organismos internacionales, sino también con organismos nacionales y gobiernos. Bueno, aquí tenemos un collage de algunos de nuestros miembros. Algunos de los logotipos los van a reconocer. Hay algunos que a lo mejor no son tan familiares, pero también son igual de importantes porque forman parte de la compleja red o ecosistema de la industria aeroespacial nacional. Bueno, aprovechamos también para presentar a los miembros del staff de FEMIA. Empezamos con las damas. Pamela Arellano es nuestra directora de operación. Tenemos a Mónica Vega, quien es nuestra directora de promoción. Está Mariana González, gerente de gestión y membresía. Y Marta Ortuño, asistente de dirección y administración del proyecto. Lado que los caballeros tenemos a Javier Hurtado, director del programa de desarrollo de proveedores. Y a Enrique Maldonado, que es gerente de proveeduría. Su servidor Luis Liscano, presidente ejecutivo del organismo. Bueno, también les informamos que al final de la presentación de Fernando vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que cualquier duda que tengan o que surja durante la presentación la canalicen a través del chat, y tendremos un tiempo al final de la presentación de nuestro expositor del día de hoy para tomar algunas de estas preguntas. Bueno, pasamos ahora a presentar al ingeniero Fernando Cruz Castro. Fernando es ingeniero industrial con especialidad en procesos de automatización y robótica. Tiene un MBA con especialidad en calidad y tiene diversos diplomados y cursos en diferentes temas. Es Black Belt, Black Belt certificado en Six Sigma, ¿no? Es evaluador también del Premio Nacional de Calidad desde 2009 y evaluador del Premio Iberoamericano de la Calidad desde 2015. Asimismo, es auditor líder certificado en una gran cantidad de ISOs, en IATF y en varios sistemas integrados de gestión y responsabilidad social. Tiene una experiencia impresionante, 18 años de experiencia como consultor e instructor en diversos temas como calidad total, procesos, seguridad de la información, productividad, desarrollo organizacional, Six Sigma, Lean Manufacturing, competitividad, administración de proyectos y sistemas de gestión. Cuenta con 9 años de experiencia como gerente de calidad de procesos y proyectos, y 3 años como gerente de capacitación y desarrollo ahora en Ha sido catedrático a nivel maestría y educación continua en 6 universidades a lo largo de 13 años, y es un conferencista en diferentes temas de productividad y calidad. Y actualmente es el coordinador del diplomado en Six Sigma de la Universidad de las Américas, y además es instructor certificado en AENOR desde 2015, donde ha impartido más de 100 cursos en diversos temas. Le damos la bienvenida al ingeniero Fernando
Cruz. Fernando, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerte aquí en nuestro webinar de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Sin más, cedemos cámaras y micrófonos a Fernando. Muchas gracias. Bienvenido, Fernando. Bien, pues muchas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo este tema tan interesante que es el de las no conformidades en los sistemas de gestión. Voy a presentar mi pantalla. Bien, entonces vamos a comenzar. Primero me voy a tomar un par de minutos para presentarles quién es AENOR. AENOR es un organismo de certificación con presencia en más de 76 países, más de 700 auditores calificados, más de 22,000 certificados en vigor en diversos temas. Esas son las acreditaciones que tenemos: ENAC, EMA, ANAP, algunas otras, reconocimientos de ICUNET, FSC, FSC y algunas otras más, BRC también. Certificamos empresas, buenos sistemas de gestión en diferentes normas, prácticamente todas o la mayoría de las que se certifican, en calidad, medio ambiente, seguridad, inocuidad, responsabilidad social. Adicionalmente a la parte de certificación, pues damos cursos en diversas normas y diversos temas, no solamente las normas que se certifican, sino muchas otras también que son guías de referencia, como por ejemplo la 26,000, la 9004, que acabamos de dar también hace poco un curso de éxito sostenido, que está muy de moda y muy necesario en estos días. Estos son algunos de los clientes que tenemos aquí en México y también clientes a nivel internacional, empresas importantes como Telefónica, Gas Natural, Iberdrola, muchas otras. Entonces vamos a comenzar con los objetivos. Los objetivos de este webinar, primero es entender las causas por las cuales las no conformidades y específicamente las acciones correctivas relacionadas con estas no se cierran de manera eficaz. Y por otro lado, pues conocer también qué necesitamos hacer para cerrar bien estas acciones correctivas. Y también lo más importante, que la no conformidad no se vuelva a presentar. Y entonces a eso le llamamos acciones preventivas, pero sí voy a hablar un poquito más adelante porque hay muchos términos que se llegan a confundir. La formulación de un problema es más importante que su solución. Por eso es muy importante entender perfectamente cuál es la no conformidad o cuál es el problema. ¿Por qué no se resuelven de manera eficaz las no conformidades? Y de hecho, en las auditorías de primera, segunda y tercera parte, cuando regresa el auditor o cuando vamos como auditores, vemos que las no conformidades, por ejemplo, principalmente las de auditorías, no se cierran correctamente, porque las que tienen que ver, por ejemplo, con devoluciones de clientes, esas sí se tienen que cerrar porque si no, el cliente se puede molestar. Nos pueden quitar contratos inclusive. Entonces, lo que yo he visto es que las no conformidades derivadas de productos no conformes, sobre todo cuando ya le llegó al cliente, que son productos no conformes de evoluciones, esas sí las tenemos que atender, pero las de auditorías normalmente se van rezagando. Ahora, si es una no conformidad mayor, nos quedamos el día de la auditoría para empezar a darle solución. Sin embargo, cuando son no conformidades menores, son observaciones, a veces se van rezagando durante mucho tiempo y se cierran hasta el siguiente ciclo de auditoría. ¿Por qué? Porque ahí viene el auditor, entonces hay que cerrarlas. Por otro lado, hay una falta de involucramiento e impaciencia de la gerencia. A mí muchas veces me han dicho, mi Fer, ahí te encargo las no conformidades, regreso como a mediodía a ver si ya están cerradas. O sea, no se van a cerrar por decreto y tampoco en automático. La prisa para atender la no conformidad es que ya el cliente nos está presionando. Sí, pero ¿cuándo te avisaron? Hace 2 meses y apenas nos estás diciendo a los demás. Falta de un método eficaz y completo
Cuando son devoluciones o son problemas con clientes, tenemos un método en algunos sectores, por ejemplo, manejamos lo que son 8 disciplinas, y es un método muy riguroso. Pero cuando son no conformidades derivadas de auditorías, normalmente el método es más light. Muchas empresas tienen por lo menos 2 métodos. ¿Es un problema con un cliente? Aquí está mi método robusto. ¿Es una no conformidad de auditoría? Es un procedimiento mucho más light. También a veces la no conformidad no se describe correctamente y para hacer una buena acción correctiva necesitamos entender perfectamente la no conformidad. Poco trabajo en equipo. Es muy común ver que en algunas empresas las no conformidades se siguen tratando por una sola persona. Antes era el representante de la dirección. Sigue siendo algo equivalente, un coordinador encargado del sistema, y la gente todavía dice, es tu trabajo, para eso te pagan, ¿no? Y tal vez la no conformidad es de recursos humanos. Identificación incorrecta de la causa raíz. De hecho, este es uno de los temas más complejos que existen y normalmente no hay una sola causa, aunque algunas personas se han aferrado todos estos años y te exigen que encuentres la causa raíz como si fuera una sola. Y en realidad en problemas complejos pueden ser 2 o 3 o 4. Acciones correctivas limitadas, es decir, vamos a suponer que encontramos la causa raíz verdadera o las causas raíz. A veces las acciones dejan mucho que desear, por tiempo, por presupuesto, porque ya pasó la auditoría, ya no es tan importante. No incluyen acciones para evitar la recurrencia. Las acciones correctivas de fondo, por ejemplo, en el método de 8 disciplinas, y lo que vamos a ver aquí está muy enfocado a 8 disciplinas, específicamente basado en CQI 20, pero tiene elementos que le hemos agregado con base en nuestra experiencia también. Normalmente, la parte preventiva es para evitar la recurrencia. Por eso no es una acción preventiva como tal, porque el problema ya sucedió, la no conformidad ya se levantó. Tenemos que evitar que vuelva a suceder. Es una parte preventiva, pero no es una acción preventiva pura, porque para que fuera preventiva 100%, nunca debió haber sucedido. Pero esta parte también se ha descuidado en algunas empresas. Y lo último, lo más importante, la falta de reconocimiento del equipo. Entonces, no hay motivación para que las personas sigan queriendo participar. Entonces, he escuchado esto muchas ocasiones. Es tu trabajo, para eso te pagan. Por lo menos un apapacho, una palmadita o algún otro tipo de reconocimiento. Pero a veces nos dicen que es nuestra labor y nuestra obligación. Entonces, no hay motivación y nadie quiere participar en el cierre de las no conformidades. Por otro lado, las no conformidades no son bien recibidas. ¿Quién va a querer recibir no conformidades? Entonces, en algunas empresas existe todavía el lema de cero no conformidades. Al que le levanten una no conformidad, puede haber consecuencias, así que cuidado. Y entonces depende de nosotros cómo queremos ver las no conformidades, como algo malo o como una oportunidad de mejora. En la actitud está la esencia. Y por otro lado, tenemos algunas definiciones importantes que a veces crean confusión. Por ejemplo, la no conformidad, que es la base, es un incumplimiento a un requisito de cualquier tipo, legal o reglamentario, un requisito de clientes o de cualquier otra parte interesada, un requisito de la norma en cuestión o un requisito que nosotros mismos como organización hayamos determinado. Y muchas veces me dicen, Fer, sí estoy incumpliendo, pero es un requisito interno, es un control interno. Bueno, pues también se tiene que cumplir. Después tenemos una corrección. Y con respecto a la corrección, la acción correctiva y la acción preventiva, aquí viene un ejemplo de la vida real que nos ilustra básicamente la diferencia. Una corrección, por ejemplo, pues me alejo del fuego, ¿no? Apago el fuego o me alejo de él. Esa es una corrección. No necesariamente atiende la causa raíz. La acción correctiva, aquí ya nos preguntamos qué fue lo que pasó, por qué existe el incendio, por qué se dio. Y la acción preventiva incluye capacitación, incluye controles, un sistema o dos sistemas de incendio,
mucha capacitación y concientización y sobre todo evitar los riesgos para que no ocurra. Entonces, a veces se confunden o se mezclan estos elementos y también es importante saber en qué momento sí y en qué momento no amerita hacer una acción correctiva de fondo, porque yo puedo recibir 30 quejas de producto en un mes, pero mi indicador me dice que todavía estoy dentro de lo permitido. Entonces, no necesariamente tengo que hacer una acción correctiva de fondo, pero sí tengo que atender las 30 quejas. Entonces, es muy importante saber que, además de las acciones correctivas de fondo, pues también existen otro tipo de acciones más sencillas, dependiendo del tipo y la gravedad del problema. Ese es el requisito con respecto a las salidas no conformes o productos y servicios no conformes. Lo tenemos que identificar, controlar y prevenir que se entregue al cliente. Y aquí nos pide que se corrija. Entonces, un producto defectuoso se puede corregir de manera muy sencilla. No implica que hagamos muchas veces acciones correctivas. Si yo mando un trámite, por ejemplo, un contrato con el nombre de alguien con errores, pues lo corrijo y mando el contrato para que se firme y se acabó. Ya si quiero investigar qué pasó, bueno, eso ya me lleva a una acción correctiva para que ya no vuelva a suceder. Pero la corrección es muy sencilla. Ahora, muchas veces podemos optar por otro tipo de acciones como separarlo, contenerlo, devolverlo, detener la producción para que ya no esté generando producto no conforme. Y si le entregamos al cliente o le vamos a entregar algo que está fuera de sus especificaciones, le pedimos permiso, le decimos, cliente, ¿me lo autoriza? Sí, eso se llama concesión. A veces se pueden retrabajar o reprocesar, o bien se va al desecho, se va a la merma, al scrap, y se acabó. Pero en otras ocasiones sí tenemos que hacer acciones correctivas de fondo. Esto nos lo pide el cliente cuando son productos que le estamos entregando fuera de especificación. Pero aquí viene una serie de acciones que podemos llevar a cabo. Hay veces que ni siquiera le tenemos que hacer nada. No lo retrabajamos, simplemente lo reclasificamos y lo vendemos como segundas. Hay empresas que venden primeras y segundas. O bien, manejamos una concesión con el cliente aprobada solamente por él, o bien que nos mande firmado un permiso de desviación antes de producir ese artículo o servicio, o bien lo que les comentaba, un reproceso o una reparación. Cuando se trata de no conformidades, por ejemplo, las derivadas de auditorías internas y externas, aquí ya tiene que ver con la parte sistémica de nuestra organización. Una no conformidad es un incumplimiento a cualquier requisito. Entonces, debemos de reaccionar de alguna manera, controlarla y corregirla. Y aquí hacemos referencia al punto anterior y hacer frente a las consecuencias. Es decir, si me equivoqué en el envío de un pedido que se iba por tráiler y el trayecto dura 3 días, ahora lo tengo que volar. En alguna empresa fui gerente de calidad y de procesos en una empresa de logística y a veces nos equivocábamos con los envíos. Ah, bueno, pues ahora hay que pagar el avión, nos va a salir más caro, pero cumplimos con el cliente, que es lo que más nos interesa. Y a eso se refiere esta parte. Y no siempre amerita una acción correctiva. Por eso tenemos que evaluar la necesidad de eliminar la causa. Si este fuera el caso, por el costo o por lo que hay de por medio, entonces sí hay que hacer acciones correctivas. Hay que identificar la causa, hay que implementar estas acciones y hay que asegurarnos de que estas acciones son eficaces. Y este es un dolor de cabeza para las empresas, porque llega el auditor un año después y vuelve a encontrar la misma no conformidad o los mismos tipos de problemas. En algunas ocasiones no nos salvamos. ¿Por qué? Porque hay empresas que hacen 20,000 o 20 millones de transacciones en un año. Entonces es imposible que un error no se vuelva a presentar, pero sí mantenerlo. Por ejemplo, en Six Sigma manejamos el término de partes por millón, manejarlo en un término que sea aceptable por el mismo cliente, un nivel de servicio, por ejemplo, en empresas de telecomunicaciones. Y si nos mantenemos en ese nivel, ya estamos del otro lado. Entonces, esto dificulta también el tratamiento de las no conformidades porque hay muchos conceptos, algunos se parecen, algunos se confunden. Ahora vamos ya con la metodología de 8 disciplinas, un poquito modificada, porque en el caso de un problema, porque en 6 Sigma y en 8 disciplinas, en CQI 20,
manejamos aparte el término de problema, no de no conformidad. Entonces, esto se vuelve un poquito más complejo. En 8 disciplinas, primero formamos el equipo y después definimos correctamente el problema en la disciplina 2. En no conformidades de sistemas de gestión, primero va la no conformidad, porque esa la determina el auditor. Ya una vez teniendo la no conformidad, ahora sí procedemos con las demás disciplinas, pero primero es describir correctamente la no conformidad. Y digo correctamente que sea muy clara, concisa y precisa para todos. A mí me ha tocado de repente que me dejan una no conformidad y dice, el proceso de producción no se está cumpliendo. Y en el proceso de producción tenemos 4 subprocesos y 14 procedimientos. Entonces, sí debemos de decir claramente qué es lo que está pasando. Hay algunas herramientas, y aquí les voy a hacer énfasis a herramientas, metodologías, porque para una buena solución de problemas es muy importante que manejemos o dominemos diversas herramientas. Entonces, aquí podemos utilizar los diagramas de flujo, una herramienta que se llama análisis qué es el problema y qué no lo es, con ejemplos prácticos y concretos. Hoja de recolección de datos, diagrama de Pareto, gráficas de control, porque a veces a partir de una gráfica de control identificamos puntos que se salen de los límites, ya sea de control o de especificación, y nos dice claramente dónde hay un problema. Un problema bien definido es la mitad de la solución. Por eso vale la pena dedicarle tiempo. Y es muy importante aplicar las preguntas genéricas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde? ¿En qué área? ¿En qué proceso? ¿En qué máquina? ¿De qué cliente estamos hablando? ¿De qué producto? ¿Cuál fue el problema específico? ¿Cuál es la especificación y su tolerancia? ¿Y cuál fue el valor que estamos encontrando? ¿Qué tanto se sale de esa especificación? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿En dónde? ¿Fue en el trayecto? ¿Fue en nuestra planta? ¿O ya en piso con el cliente? Y con toda esta información, cuando se trata de una no conformidad de auditoría interna, o bien una reclamación o un producto no conforme interno, el que sea, ya podemos redactar una no conformidad mucho más clara, completa y precisa. Lo primero que tenemos que identificar es el requisito que se está incumpliendo. Ese es de ley. Número 2, describir la no conformidad de una manera muy clara y precisa. Cuando vemos el tema de acciones correctivas y no conformidades, la forma más fácil y más correcta de describir la no conformidad es en términos contrarios al requisito. Por ejemplo, el requisito dice, la organización debe identificar o determinar sus cuestiones internas y externas pertinentes para su propósito. ¿Cuál es la no conformidad? No se mostró evidencia de que la organización determine sus cuestiones internas y externas. Así de sencillo, porque luego ponen ahí un párrafo de 10 líneas y al final dices, ¿cuál fue la no conformidad? Ya no entendí. Y por último, las evidencias del incumplimiento. Si estamos hablando de falta de competencia del personal en algún tema, tenemos que decir cuál es el requisito, por ejemplo, que para los auditores, que haya tomado su curso de auditor líder, porque luego se nos pasa la mano y establecemos requisitos bien difíciles de cumplir. Todos los auditores deben de ser auditor líder certificado. Y a la mera hora, pues todos tomaron el curso de auditor interno. Entonces, tienes que hacer referencia al requisito y tienes que mencionar ejemplos de lo que no se está cumpliendo. A nivel de expedientes, qué órdenes, qué folios, qué números de partes son las que no están cumpliendo. Y de esa manera ya empezamos a ganar terreno porque ya empezamos a entender cuál fue la no conformidad. Punto número 2, formar el equipo. Ahora sí, vamos a formar un equipo adecuado de acuerdo con la naturaleza, el origen y la complejidad de esa no conformidad. Y de esa manera, pues necesitamos tener habilidades, soft skills que les llaman, formación de equipos, liderazgo, manejo de conflictos, toma de decisiones, coaching. Para formar un equipo adecuado, aquí lo más importante es que haya un líder, que haya roles bien definidos, que le demos el tiempo adecuado, porque si empezamos a presionar de que queremos la solución hoy en un par de horas, vamos a forzar el proceso.
Entonces, es muy importante también traer a la gente necesaria. En algunas empresas me ha tocado ver que cada quien manda a su representante. Entonces, el gerente de ventas, que es en donde está el problema, manda a uno de sus coordinadores, el coordinador manda al vendedor, el vendedor manda al analista. Y entonces, en la junta estamos personas que no podemos tomar decisiones o que no conocemos del proceso. También es muy importante que el equipo esté familiarizado con metodologías, tanto con los productos, servicios que vendemos, con los procesos involucrados, con los requisitos del cliente y también en herramientas de solución de problemas, como todas las que estamos viendo aquí. Y obviamente que nos den los recursos necesarios. Entonces, el desarrollo organizacional es todo un tema, pero es muy importante en la formación de los equipos. Ya que tenemos el equipo y la no conformidad perfectamente entendida, ahora sí lo principal es aislar al cliente del problema para ya no hacerle ningún daño. Le mandamos un producto que está fuera de especificación, le hacemos un cambio físico y después nosotros investigamos qué fue lo que pasó. Conozco empresas que se ponen a discutir con el cliente y van a ver si procede o no procede. Primero, aísla al cliente. A eso le llamamos contener los síntomas. Tiene muchos nombres, acciones de contención, son acciones temporales para que el cliente ya no sufra los efectos de esa no conformidad. Y entonces, algunas personas le apuestan mucho a las acciones de contención, pero estas son temporales. Tienen que terminar en el momento en que aplicamos las acciones correctivas de fondo y a veces se quedan de manera indefinida. Y estas acciones son costosas por lo general. Y además no es la solución adecuada, solamente es momentánea, como dice aquí un poquito más adelante, para ganar tiempo en lo que nosotros resolvemos la no conformidad de fondo, la causa raíz, pero mientras el cliente está satisfecho. ¿Por qué? Bueno, por lo menos está menos molesto porque ya no le ocasionamos paro de máquina, ya no le ocasionamos problemas con sus clientes y de eso se trata. Y como decía la norma al principio, hay que asumir esas consecuencias. Normalmente son costosas y hay que ver cuánto tiempo vamos a tener implementadas estas acciones, pero se tienen que terminar tarde o temprano. Me ha tocado ver empresas en donde se hace una inspección al 200%, es decir, lo checan dos personas o dos áreas para asegurarse de que el producto va bien, porque ya se perdió la confianza hacia el proveedor. El punto más importante para mi gusto, identificar las causas raíz. Puede ser la causa o las causas, porque en la mayoría de los problemas son varias. Y entonces aquí se trata de identificar, pero no solamente identificar, también probar las causas potenciales. Eso se tiene que hacer con herramientas, con experimentos, replicar el efecto que tiene esa causa. Ya cuando somos capaces de replicar ese efecto a nuestro gusto, quiere decir que ya dominamos el problema. Mientras no lo podamos replicar, no sabemos si realmente esa sea la causa. Entonces aquí aplican una serie de herramientas. En algunas empresas se quedan con la tormenta de ideas, si acaso con el diagrama de causa y efecto, el famoso Ishikawa, y ya en el mejor de los casos con los 5 porqués. Pero en Seis Sigma manejamos muchas herramientas más, por ejemplo, los gráficos de control por variables, por atributos, diagrama de Pareto para saber en dónde está el problema, porque a veces el problema no es genérico, sino está enfocado en solo algunas máquinas, números de parte o en algún lado específico. Aquí usamos también herramientas como el histograma, diagramas de árbol, la correlación lineal, porque esta es una relación de causa y efecto, pero cuantitativa. Por ejemplo, cuando tenemos un recipiente sujeto a presión, cuando incrementamos la temperatura, la presión del recipiente aumenta. Entonces aquí podemos hablar de que existe una variable independiente que es la temperatura y una variable dependiente que es la presión, que depende de la temperatura. Desafortunadamente, en procesos administrativos o transaccionales, no tenemos esa capacidad de medir cada una de las variables para saber exactamente cuáles son las causas que originan tal efecto. Y también podemos utilizar la regresión múltiple. Entonces,
Aquí en CQI 20, por lo menos nos recomienda atacar tres tipos de causas. Primero, la causa raíz de la ocurrencia, es decir, la que está ocasionando directamente la no conformidad. Dos, la causa raíz del punto de escape, es decir, hay una causa que está originando el problema, pero hay otra causa de que se nos fue o se nos escapó y le llegó al cliente. Entonces hay que ver por qué no tenemos esos controles. Y después las causas sistémicas que tienen que ver con lo que se conoce como causas comunes de variación. En control estadístico del proceso se llaman causas comunes, que están dadas por los factores de la producción o de Ishikawa, es decir, el método, las personas, los materiales, las máquinas, el medio ambiente. Y entonces es una mezcla de elementos que intervienen y por eso son más difíciles de identificar. Siempre hay que estar atentos de lo que cambió y esto lo podemos observar con gráficas de control, con gráficas de tendencias, analizar. Afortunadamente ya tenemos cámaras, sensores, transductores, inteligencia artificial, visión artificial para estar monitoreando los procesos y nos vamos a analizar qué fue lo que pasó, en qué momento, cuál fue el momento disruptivo y eso nos ayuda mucho también a acercarnos a las causas verdaderas. El diagrama de causa y efecto hay que hacerlo con profundidad en problemas complejos y en no conformidades administrativas tipo auditoría interna o externa. Por ejemplo, no se están llevando bien los registros, no se llenan correctamente. Ok, lo más seguro es que haya un tema en cada uno de estos factores. Por ejemplo, mano de obra. Seguramente hay falta de capacitación o de concientización o algún tema que tenga que ver con el personal. Maquinaria, en este caso tal vez no, pero sí medio ambiente, no tienes el medio ambiente adecuado para la toma de conciencia, el método no es el más correcto, el método tal vez está muy sencillo y no habla específicamente de cómo controlar estos registros o bien su llenado, porque no hay supervisión, entonces puede ser falta de supervisión, falta de seguimiento y en este caso material tal vez no aplique, pero por lo menos tres categorías del diagrama de causa y efecto sí, y entonces lo más seguro es que en la siguiente actividad, cuando definimos un plan de acción, en lugar de una sola acción, tengamos varias, porque es muy común que siempre la culpa la tiene el pobre operador. ¿Cuál es la causa raíz? Falta de capacitación, negligencia del operador. En realidad hay una serie de causas que están incidiendo. A mí me ha dado muy buenos resultados cuando no identificamos cuál es la única causa raíz que puede ocasionar el problema. Identifico tres o cuatro, las más representativas, y tomo acciones para esas tres o cuatro, y te va a salir. Pero si solamente le apuestas a regañar al operador, ya se habló con el operador, eso no va a resolver el problema. Hay que trabajar con el método, hay que pulir el procedimiento, hay que capacitar a todos los involucrados, hay que ponerle controles, hay que darle supervisión, seguimiento, auditorías. Y bueno, este es un ejemplo del 5 porqués. Los 5 porqués no se tiene que utilizar precisamente 5. O sea, si la causa probable está en el porqué 3, ahí le paras. Si necesitas 7, 8 porqués, ahí le paras. Y normalmente yo lo ocupo en combinación con el Ishikawa, porque normalmente hay diferentes eh, causas que están incidiendo. Entonces, aquí tenemos por lo menos 3 causas probables y afortunadamente en el ejemplo, una de ellas es la raíz, pero es probable que tengamos que establecer acciones para las tres. Y esto no se puede saber si no experimentamos. Ya cuando sabemos que si le movemos aquí vamos a tener un efecto determinado, en ese momento ya estamos seguros, pero solamente se puede hacer en algunos procesos. En los administrativos, donde están dispersos muchos factores, no es tan fácil. Por eso tienes que aplicar muchas acciones. Porque la información es tremenda y dependerá mucho del tratamiento que le demos con las diferentes herramientas de tratamiento que vemos aquí y las que ya platicamos también. Análisis de varianza, por ejemplo, también se me escapó. ¿Cuál es el resultado de esta fase?
La determinación de las verdaderas causas de por qué se me fue el problema, por qué se me escapó de las manos, por qué lo dejé pasar con el cliente, cuáles son las que están ocasionando el defecto o el problema en el producto o servicio que estoy entregando, y las causas de raíz a nivel sistema de gestión completo. Y entonces ya tengo más elementos y no solamente me enfoco a una sola. Las verdaderas causas normalmente pueden explicar los datos históricos recopilados. Esto se llama verificación pasiva, aunque lo más importante es la verificación activa en campo. A ver, vamos a moverle siempre y cuando sea posible. Ya que tenemos la causa raíz identificada o las causas raíz, ahora sí vamos a seleccionar y probar diferentes acciones que tengan que ver con la causa raíz. En algunas ocasiones yo veo que la causa raíz es, o una de las causas, falta de capacitación del personal, y luego como solución dice, vamos a comprar un equipo nuevo, así como que no me hace clic, ¿no? O sea, las soluciones tienen que eliminar o tratar de eliminar las causas que estás encontrando. Debe haber congruencia, consistencia. Y aquí podemos utilizar diferentes herramientas, aunque hay algunas que me gustan más, dependiendo el sector. Las gráficas de control te permiten saber si el problema ya se resolvió. Los histogramas también, los estudios de capacidad del proceso, CP y CPK, o por lo menos una auditoría. Si es un proceso administrativo, vuelves a auditar el proceso para verificar que ahora sí los registros se están llenando de manera correcta. Y vuelves a auditar todos los expedientes de los auditores para asegurarte que pueden demostrar la competencia que tú determinaste. Selección de acciones correctivas. Deben estar alineadas con los objetivos generales, con la misión, la visión, con los costos. Hay veces que son proyectos de inversión, hay que aplicarle un plan de negocios o por lo menos calcular un costo-beneficio, cuánto le voy a meter y cuáles van a ser los beneficios y en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. Todo depende de la magnitud de la causa, porque eso va a detonar la magnitud de las soluciones. Entonces, solamente hay que darnos cuenta que estas soluciones sean congruentes y que no generen problemas adicionales, porque a veces tapamos un hoyo y destapamos otro. ¿Por qué? Porque cada proceso, cada área está al pendiente de sus propios objetivos y a veces no nos damos cuenta que podemos afectar a otros. También hay que asegurarnos que se aborden y corrijan cuando sea posible todas las facetas de la causa raíz. Es decir, si yo encontré 3 posibles causas, por lo menos una en cada categoría de las que ya vimos, por lo menos necesito 3 acciones, aunque algunas van a requerir 2 o 3. Entonces, mi plan de trabajo completo van a ser 6, 7 acciones. Si las implementan todas, no hay garantía, pero sí les aseguro que van a lograr mejores resultados. La mayoría de las veces te va a salir. Y también hay que tomar en cuenta la voz del cliente, es decir, hay veces que nos tienen que autorizar los clientes ciertas acciones o cuando ya las implementamos hay que preguntarles si realmente se solucionó el problema. Y algo bien importante, hay que realizar estas acciones en un entorno real. En una empresa de plásticos se tenía una máquina para prototipos. Entonces de repente no nos daba el tono. Y aquí a través de algunos ajustes le quitas, le pones, modificas tus parámetros de procesos, revoluciones por minuto, etcétera, y ya te salió. Ya una vez que el cliente autorizó el producto, te dice, ahora sí, mándame 500 kilos de este producto. Y ya los quieres hacer en tus máquinas reales y ya no te da, porque fueron entornos diferentes. Yo siempre les recomiendo que para diseños o para acciones correctivas utilicen el entorno real, porque en un laboratorio o en una oficina se ve muy sencillo y tú dices, ya me salió, llegas a piso y son condiciones, máquinas, todo totalmente diferente. Ya que tenemos las soluciones, ahora hay que implementarlas y hay que implementarlas de acuerdo con el plan, porque el plan debe de llevar qué vas a hacer, quién lo va a hacer, fecha de inicio, fecha de fin, entregables, indicadores, recursos, y al final tenemos que evaluar con respecto a la no conformidad que se planteó. Entonces, aquí viene la parte de verificar su eficacia y cómo lo vamos a lograr. Por ejemplo, si yo tenía una meta de no pasarme de 2,000 partes por millón de defectos,
y la no conformidad consistió en que yo andaba ya por los 5,000 partes por millón, entonces mi meta es reducir a menos de 2,000 partes por millón. La única manera de saber si fue eficaz es con el indicador. Yo sigo monitoreando, ya cuando esté por debajo de las 2,000 partes por millón de defectos, en ese momento te puedo decir que la acción fue eficaz. En procesos administrativos lo tengo que verificar con observación, con testimonios, tengo que auditar nuevamente y hacer una muestra de preferencia más profunda que la primera vez para asegurarme que las acciones eliminaron las causas. Y además tengo que monitorear durante un tiempo. No se cierran en un día, hay algunas que se cierran en una semana, un mes, 3 meses, dependiendo de qué sea la no conformidad. Entonces aquí es muy importante tener un plan detallado, documentado de preferencia, que esté autorizado con todos los elementos que les comenté. A veces le tenemos que pedir autorización al cliente, hay que verificar que estas acciones correctivas fueron eficaces con indicadores, con evidencias y si se puede, evaluar otra vez la capacidad del proceso o con un informe de auditoría nos puede decir si ya se mejoró o no se mejoró esa condición. Y también hay que verificar la probabilidad de ocurrencia y esto nos va a ayudar a la siguiente fase y también de aquí se puede desprender una modificación hacia mi matriz de riesgos, hacia mis AMEFs y cualquier otra herramienta que estén asociadas con riesgos, planes de control también, instrucciones de trabajo, porque estamos modificando el proceso. Y de aquí se tienen que derivar lecciones aprendidas para que la siguiente ocasión que me suceda algo, lo pueda resolver de una manera más sencilla. La séptima es prevenir la recurrencia. Aquí las herramientas que a mí en lo personal más me han ayudado pues es el MSA porque nos ayuda a validar nuestro sistema de medición, los AMEFs de diseño y de proceso, porque ahí identificamos cosas que pueden fallar y lo prevenimos con acciones. Con gráficas de control vamos monitoreando, los planes de control también nos ayudan a mantener esos parámetros o las características de productos y procesos bajo control. Y los pocayoques, por ejemplo, las auditorías de capas en donde eh, gente de todos los niveles, incluyendo la alta dirección, bajan a piso a revisar que las cosas estén funcionando bien y si encuentran algo que puede ocasionar un problema, levantan la mano y se vuelve preventivo. Entonces hay que tener un plan, hay que implementar el plan, replicar las acciones correctivas en todos los procesos, áreas, productos, familias de productos que estén relacionados para evitar que ocurra en otras partes. Y lo que se refiere a institucionalizar las acciones preventivas, se refiere a documentarlas formalmente. A veces hay que modificar un procedimiento, una instrucción de trabajo, un plan de control, una MEF, y después viene la capacitación, porque hubo cambios en el proceso, se tiene que volver a capacitar al personal. Entonces aquí viene una parte, una imagen que está muy ad hoc, la parte de la vacunación. No es proselitismo, no estamos en campaña ni nada de eso, pero es algo que nos está pasando en este momento. Un buen plan nos puede dar mejores resultados. Cuando no tenemos plan, no podemos aspirar a buenos resultados. Y lo más importante, al final, muchas organizaciones me dicen, Fer, aquí tenemos 8 disciplinas. Lo primero que les pregunto es, el año pasado, ¿cuántos reconocimientos diste a los equipos de trabajo? No, pues ninguno. Digo, entonces, a lo mucho tendrás 7 disciplinas, porque la octava es reconocer precisamente al personal por sus esfuerzos, pero sobre todo por los resultados alcanzados. Y entonces hay muchas herramientas, empowerment, liderazgo participativo, coaching, evaluación del desempeño, equipos autodirigidos, equipos de alto desempeño, temas de compensación que son bien complejas también. Y aquí el reconocimiento te va a motivar a la gente para que quiera seguir participando en proyectos de mejora, en acciones correctivas, en acciones preventivas. Y hay que mantener un equilibrio entre los elogios y la crítica constructiva, porque tampoco lo vamos a estar apapachando todo el tiempo. Claro que si se lo merece adelante, pero hay que ser objetivos sobre todo. Y esto tiene que ver con la pirámide de necesidades de Maslow, que ya se modificó un poquito, ¿no? Aquí antes eran las fisiológicas, la base de todo esto,
Y ahorita ya el internet, ¿no? Ahora es más importante un iPhone, un iPad, y cualquier cosa ya le estamos googleando. Entonces, las necesidades van evolucionando, pero a la cabeza sigue estando la autorrealización y un peldaño hacia abajo, el reconocimiento sigue siendo súper importante. Y hay muchos elementos, muchas herramientas, una carta, una evaluación del desempeño, una placa, un diploma, una constancia que se entrega en en las fiestas de fin de año, que a mí me parece genial, porque lo hacemos público y además decimos por qué le estamos dando ese reconocimiento. Entonces, para el siguiente año que le pidamos apoyo para cerrar una no conformidad, donde hay mucho dinero de por medio, lo va a hacer con mucho gusto. La mayoría de la gente gasta más tiempo en hablar de los problemas, tenemos muchos problemas, que en buscar una solución. Una solución de fondo nos va a evitar problemas futuros y ahí es donde le tenemos que apostar, en identificar la causa raíz y en establecer acciones para que el problema no vuelva a suceder o por lo menos no por las mismas causas o por lo menos que bajemos su nivel estadísticamente, que bajemos de 4% de merma a 2% de merma, tiempos de respuesta que se reduzcan de 137 días a 42 días en promedio. Si lo podemos medir cuantitativamente, mucho mejor. Bien, aquí les dejamos los datos de contacto, tanto de René Mandujano, que es el gerente de formación de AENOR, como de su servidor. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Ahora sí vamos con la sesión de preguntas y respuestas. Me parece que tenemos todavía 9 minutos para esta labor. Adelante, por favor. Es correcto, muchas gracias, Fernando. Sí, adelante. Aquí hay, como bien dijo Fernando, están los datos de René Mandujano, gerente de formación de AENOR, y también de Fernando, en caso de que quieran contactarse directamente con él. Nos están preguntando acerca de que si se va a compartir la presentación. Sí, por supuesto, por supuesto que se comparte la base de datos esto. También, si nosotros tenemos, si alguien está interesado en los servicios de AENOR o algo, también, si lo se pueden contactar con FEMIA con todo gusto los puede referir. Nosotros tenemos un acuerdo con AENOR para tener también precios preferenciales sobre eso. Bueno, nos preguntan, Fernando, ¿qué otros criterios podemos considerar para identificar una salida no conforme? Por ejemplo, entiendo si es un cambio en un documento como redacción, pero cuando es un impacto más grande como error en el tipo de moneda, ¿qué nos recomiendas? Bien, las salidas no conformes, la mayoría de las empresas las enfocan a lo que se va con el cliente. Sin embargo, internamente también se pueden identificar. Una salida no conforme la podemos identificar básicamente en cualquier proceso interno. Desde las primeras etapas del proceso, si identificamos que algo no cumple, pues desde ahí le paramos para que no siga generando productos no conformes. Sin embargo, pues también hay, por ejemplo, problemas de campo que no son a veces devoluciones, pero nos hablan a soporte técnico porque hay un problema en campo, por ejemplo, con una instalación en alguna empresa de telecomunicaciones, entonces hay que resolver ese problema. No es una queja, pero es un problema en campo. Entonces, son quejas, problemas en campo, devoluciones, incidentes de seguridad de la información, accidentes, todo lo que tiene que ver con incidentes desde el punto de vista de la 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Cualquier incidente que puede ser un accidente incapacitante, no incapacitante, incidente menor, primeros auxilios, cualquiera de estas salidas puede generar una salida no conforme, el incumplimiento de un objetivo, por ejemplo, el incumplimiento de un indicador y su meta también, o bien cualquier incumplimiento de lo que auditamos en un sistema de gestión. Eh, ¿Qué más? La insatisfacción del cliente. Si mi meta es por lo menos tener el 95% y di un bajón este año y salí en 85%, puede detonar una salida no conforme de ese proceso. Cuando mido la satisfacción del personal y veo que no estoy cumpliendo la meta,
hay que hacer una acción correctiva también. Entonces, tenemos muchas oportunidades para identificar problemas o no conformidades, y esto se convierte en acciones de mejora posteriormente. Pero tenemos una gran cantidad de ejemplos. Adelante, por favor, con la siguiente. También otra, dicen que si, dice, a favor de considerar en la espina de pescado, en el Chicago, una sexta M mediciones. Sí, de hecho hay hasta como 9 Ms. Las 5 que presenté son las más comunes. Mediciones es otra. Hay unos que le meten información también. Hay otros que le meten, en inglés es money, ¿no? Dinero. Aquí en México le decimos la marmaja, ¿no? La morralla. Es decir, también temas de recursos que a veces se convierten en un problema. Y temas de autorizaciones, pero por lo menos le añaden las mediciones. Para mi gusto entra en la categoría de método, pero también en algunas empresas lo hemos manejado como una categoría aparte. Por ejemplo, que el equipo de medición no esté calibrado, o que no cumpla con algunos de sus requisitos. Muy bien, pero sí llega a ser una categoría, viene en diversos libros, muchos autores la utilizan. Yo la he utilizado personalmente. También me da muy buenos resultados para algunos sectores, principalmente manufactura, porque en áreas de servicio la mayoría de las veces no tenemos equipos de medición, aunque sí tenemos indicadores por lo menos. Entonces, es una opción. Yo la he usado con buenos resultados también. Muy bien. Muchas felicitaciones por la presentación, Fernando. Aparte de las preguntas, dentro de las preguntas nos están preguntando, ¿existe algún método de seguimiento para verificar la eficacia de las acciones correctivas? Existen varias. Depende del problema. Si es un problema, por ejemplo, de incumplimiento de un indicador, le tienes que dar seguimiento con el indicador a lo largo del tiempo, seguirlo graficando y ver en qué momento ya cambió y ya está dentro de la meta establecida. Entonces, hablamos de gráficas de tendencias, gráficas de control, hablamos también de estudios de capacidad del proceso. A veces, sobre todo en el sector automotriz, te piden un CPK de 1.67 por lo menos. Si tú andas en 1.2, pues tienes que hacer acciones correctivas, y la prueba de fuego para validar que las acciones fueron eficaces es que tu CPK esté en el punto que te están pidiendo, arriba de 1.67. También a través de auditorías nos podemos dar cuenta si las acciones fueron eficaces. Es decir, encontraste una no conformidad, haces acciones correctivas, das un tiempo, por, no sé, 1, 2, 3 meses, dependiendo de qué tipo de no conformidad sea, y vuelves a auditar. Y con base en ese muestreo, tú determinas que la no conformidad ya fue cerrada, y en ese momento dices que fue eficaz. Pero de preferencia que le metas indicadores, que le metas números o herramientas estadísticas. Un diagrama de correlación también te puede ayudar a saber que el problema ya se resolvió, pero hay que meterle números de preferencia. Dice, en el caso de los productos no conformes, si la empresa desea aplicar ACM, me imagino que son acciones correctivas. Cuando ya es repetitivo, ¿lo puede hacer? De hecho, se tiene que hacer, y si las primeras veces no te salió bien, ahora el método que tienes que aplicar debe de ser más riguroso. ¿Por qué? Porque se sigue repitiendo. En ocasiones eh, hay negociaciones mal realizadas con el cliente. Por ejemplo, te pide, eh, no sé, menos de 200 partes por millón, y tú sabes que tu capacidad del proceso no te da para tanto. Entonces, a lo mejor negocias para que sea menos de 2,000 partes por millón. De otra manera, nunca te va a salir. Pero sí hay manera. Y siempre hay que pedir el visto bueno del cliente. Él es el único que nos puede validar si realmente nuestras acciones están siendo eficaces. Internamente lo hacemos, pero la prueba de fuego es cuando le mandamos productos y servicios a nuestro cliente, y hay que ver nuestros niveles de servicio, hay que ver su satisfacción, y si es internamente solamente el problema, pues con auditorías, verificaciones, revisiones, y con los indicadores podemos saber si fueron eficaces. Gracias, ¿Cuál es, Fernando. cuál es la, cuál es la clave para saber que una acción fue eficaz? Que no se haya presentado en determinado tiempo.
No podemos esperar que una no conformidad no se vuelva a presentar jamás, porque hay empresas que producen millones de piezas o dan millones de transacciones en un periodo de tiempo determinado, pero sí por lo menos que no se presente en cierto periodo de tiempo, porque así como que nunca se vuelva a volver a presentar, eso la verdad no existe. Hay que bajar solamente los niveles de no conformidades y de productos no conformes. También preguntan, Fernando, que si a través de FEMIA se puede dar algún tipo de, ¿cómo se llama? Constancia de participación en esta plática. Nosotros tenemos la base de datos y a veces les hacemos llegar constancias de participación. ¿Será el caso ahora con AENOR? No lo sé, eso sí lo tendríamos que ver con René Mandujano, pero si quieres yo lo reviso con él. Funcionamos, ok, perfecto. Otra pregunta, dice, todas las correcciones derivadas de las salidas no conformes se tienen que documentar, por supuesto. Sí se tienen que documentar, no necesariamente se van a tratar de la misma manera, todas se tienen que tratar de alguna manera, pero no todas detonan acciones correctivas de fondo. Hay algunas que, por ejemplo, en una bitácora vas llevando los incidentes o las piezas retrabajadas y no haces acciones correctivas de fondo. ¿Por qué? Porque solamente va a haber un retrabajo y eso es una corrección. Entonces, no todo detona una acción de fondo, pero sí todo se tiene que documentar y eh, se tiene que resolver de alguna manera. Dice, se registra una no conformidad por un proceso, pero en la nueva, sí se registró una no conformidad por un proceso, pero en la nueva revisión ese proceso ya no va a continuar en la empresa. ¿Qué se debe realizar? ¿El cierre de la no conformidad o implementar una acción correctiva? Bueno, se tiene que cerrar la no conformidad de alguna manera, pero se tiene que mencionar este cambio que hubo, se tiene que mencionar que ese proceso ya no va a operar, pero sí se tiene que documentar formalmente el cierre de la no conformidad, explicando la situación que estamos comentando. Dice, ¿cómo se da el manejo del incumplimiento de los requisitos de un prototipo? Bien, recuerden que el proceso de diseño, al final de cuentas, es un proceso que tiene entradas, salidas y tiene controles. Lo que salga mal, de acuerdo con los requisitos de entrada, es un producto no conforme y se tiene que tratar con el mismo rigor que estamos viendo aquí. Hay que ver qué fue lo que pasó, hay que identificar la causa y hay que resolverlo. Eh, pero es como cualquier otro proceso y sus salidas generan salidas o productos no conformes que se tienen que tratar de la misma manera que cualquier otro producto no conforme. Esto es interesante. ¿Cómo se maneja cuando el cliente es interno para motivarlo a que las acciones correctivas y de prevención se apliquen, sean efectivas, se cumplan? O sea, cuando es el personal o cuando tienes clientes internos, intercompañía, ¿cuál sería la estrategia ahí? Bueno, hay que aplicar las herramientas que vimos en la última fase, pero que también las vemos en la primera de 8 disciplinas, que es formar el equipo. Necesitamos primero habilidades de liderazgo, de formar equipos, de motivarlos cuando no hay nada en especie de por medio y vender la idea. Una vez yo me tardé en Excel, que también ahí fui gerente de procesos en alguna ocasión, me costó 3 meses convencer a uno de los gerentes que era de los más difíciles y ya después nos hicimos amigos, pero me costó muchas sesiones de estarle enseñando cuáles eran los beneficios para su proceso. Hasta que me compró la idea, teníamos sesiones de capacitación en mi oficina o en la oficina de él, aparte de que yo asesoraba a todo su equipo, el Club Elite Diamante, más de 40 consultores para las principales cuentas, me costó 3 meses convencerlo, pero después de 3 meses ya hasta nos íbamos a comer y cada vez me pedía que le explicara más cosas, cómo definir sus indicadores, cómo cerrar bien sus no conformidades, pero es una labor de mucho tiempo. Gracias, Fernando. Nos informan que sí, sí va a haber vamos a distribuir pues, una Una certificado constancia. de participación, ¿no? Okay. A nuestra base de datos del registro de este webinar. Lo haremos posteriormente. Dice, ¿se puede establecer un tiempo, periodo para verificar la eficacia de las acciones? Sí, pero no.
estándar para todas las acciones. Cada acción es un mundo diferente. Hay que hablar de un tiempo con respecto a cada no conformidad. Cada una es independiente. Por ejemplo, si tengo que modificar solamente un procedimiento y esa es mi acción correctiva, eso lo puedo hacer en 5 minutos o en 2 horas. Pero si tengo que hacer alguna modificación en una máquina, es probable que me tarde 6 meses. Yo he tenido acciones que duran 7 meses, año y medio, porque son proyectos de inversión. No es correcto establecer un tiempo límite para todas, así como que a más tardar en 3 meses se tienen que cerrar todas, no. Y además la norma no me pide eso. Ninguna norma, ni ATF, ni ISO 9001, ninguna nos pide que determinemos ese tiempo estándar. Para cada no conformidad debemos establecer un tiempo dependiendo de la naturaleza y eso va a estar establecido en un programa de trabajo. Y ese programa de acciones es personalizado y es único para cada no conformidad. Preguntan si es lo mismo no conformidad a salida no conforme o producto no conforme. No, son dos cosas diferentes. El término universal, digamos que el universo o la población es la no conformidad. Su definición es un incumplimiento de cualquier requisito. El producto o salida no conforme es un subconjunto del conjunto mayor que tiene que ver exclusivamente con el producto o servicio que mi organización vende. Entonces, el producto no conforme es algo más pequeño, es un producto que no cumple con sus requisitos, con los requisitos que el cliente estableció, con los requisitos legales y reglamentarios para ese producto, por ejemplo, que no tenga más de tanto porcentaje de cadmio, pero el producto se refiere al producto intencionado, es decir, al producto que yo vendo, y la no conformidad puede ser un incumplimiento al proceso de recursos humanos, al proceso de auditoría mismo. El concepto de no conformidad es un concepto más amplio que incluye al producto no conforme. Y se mencionó que hay que atender las consecuencias de la no conformidad. ¿Esta atención abarca el pago de gastos generados por la no conformidad? Sí, claro, como el ejemplo que les puse, ya me equivoqué, mandé un pedido a otro lugar que no era, ahora lo tengo que volar y eso me va a costar el doble o el triple porque lo tengo que mandar por avión. Entonces, es asumir las consecuencias, no solamente económicas, porque también a veces puede haber penalizaciones. En algunos sectores los clientes nos castigan con puntos y entonces mi evaluación, que para él es su evaluación de proveedores, me puede quitar puntos y me puede dejar en una categoría de no confiable. Entonces, hay que asumir esas consecuencias, pero sí tiene que ver con la parte económica, la imagen y reputación y muchos otros elementos, dependiendo la naturaleza de la no conformidad. Bueno, Fernando, la verdad es que tenemos muchas preguntas todavía pendientes, pero ya nos ganó el tiempo. Vamos a pasarte todas las preguntas de tal forma que se puedan atender las que no están siendo atendidas en el webinar, ¿no? Por lo pronto, pues te queremos agradecer infinitamente el honor de tu participación. Ha sido una presentación muy, muy buena, muy ilustrativa y muy clara. Muchísimas gracias. También queremos aprovechar para invitarlos a nuestro próximo webinar, el próximo miércoles a las 11:30 hora de México, acerca de la NVIDIA, la plataforma de la nueva era de cómputo para visualización, virtualización e inteligencia artificial a las 11:30 hora de México. También, si quieren repasar el webinar, les informamos que está también, va a estar completa en el canal de FEMIA en YouTube y les pedimos por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en nuestro canal de YouTube y también en LinkedIn. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles el favor de su atención y invitarlos a que nos acompañen la próxima semana también. Y muchísimas gracias nuevamente, Fernando, un placer y un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Igualmente. Nos despedimos de nuestra audiencia, deseándoles un feliz día, feliz resto de semana
y por favor manténganse saludables. Muchas gracias y nos vemos la semana que entra.